disculpas por todas las cochinadas que hemos hecho, en cuanto es el Chavo del 8 y todas esas cosas, ¿no? Sorry, pero sí hubo daño, y era serio, ni modo, ¿sí? Y a una hora, yo sigo diciendo que estos narcocorridos y estas cosas, a mí me gustaría también pedir disculpas por eso, pero no es mi culpa tampoco, ¿sí? Finalmente, en esta cuestión de mover el lenguaje, a mí me llama mucho la atención que siendo Guadalajara, que siendo el occidente, que siendo lo que fuimos, ¿sí? Yo conozco un montón de gente que quiere hablar como sinaloense. La palabra, chicos, la palabra es un termómetro, ¿sí? Hace ratito estábamos discutiendo acerca de la palabra. La maestra por ahí estaba, lo comentaba hace un rato, ¿no? Para nosotros es fundamental establecer buenos nexos con la palabra. No somos nada sin ella. Y precisamente los medios de comunicación lo que tratan es de privarnos de la palabra. Yo no creo que podamos hablar de políticas gubernamentales con respecto al decir. Creo que tiene que ser de forma natural. Y si hay personas como Pancho que hacen esos esfuerzos, pues también hay gente como Alberto que hace sus esfuerzos, y aquí estamos, ¿no? Los mejores maestros que yo tuve, ¿sí? Eran 4 cosas las que me dijeron y se me quedaron muy grabadas. Ojalá que hoy de algunos de ustedes algo les tengan una pequeña idea, ¿no? Acuérdense que cuando vamos con eso es terrible, que cuando vamos con el sacerdote o cuando vamos con el psiquiatra tenemos que hablar. El que no sabe hablar no existe, ¿sí? No existe. Entonces hay que hablar, ¿sí? Y más allá de que nos den políticas gubernamentales o no, los esfuerzos estos, los de aquí, son los que valen la pena. Bueno, eso es lo que se me antojaba. Les dije, yo voy a bailar con la fea y voy a bailar. Alguna vez, estando en el extranjero, alguien me dijo, ¿tú de dónde eres? De Guadalajara. Y me acuerdo que se les iluminaron los ojos y me dijeron, ¿y tú conoces las casas de Barragán? Pues Barragán, ¿no? Yo era joven. Y después me puse a pensar que a veces uno no se da cuenta dónde está parado, ¿sí? Oye, ya muy en serio, cuando íbamos entrando Alicia y yo al pueblo, dije, otra vez Rulfo, ¿no? Y otra vez Rulfo está muy cerca de Guadalajara, ¿sí? Y a la vez hay años de diferencia. Lo que decía Alicia me gustó mucho, ¿no? Si logramos que ustedes hablen, si supieran dónde están parados, Dios mío, qué honor voltear a ver todas estas cosas, ¿no? Y luego ahorita vi la deliciosa noticia de que hay la posibilidad de establecer puentes con ese Macondo soñado, esa Colombia y México, esta parte de México. A mí me parece encantadora la idea, ¿sí? Y esto lo veníamos comentando en el auto, y bueno, la parte terrible, porque vamos a transitar por partes terribles. La parte terrible, le dije a Alicia, ojalá que no nos pase como el cacao, ¿no? Sí, o sea, el cacao, acuérdense que de aquí salió, y el mejor chocolate, pues, no está aquí, tristemente. Esta es para mí, haber trabajado estos días con Rulfo, finalmente me sirve para hablar de su vigencia. Estoy terminando un artículo de una chica, ojalá tuviera incluso si gustan les puedo pasar el pirata, claro. La grabación es la historia de un pueblo, y el título del documental se llama Los Reyes del Pueblo que no existen. Es un documental de una chica que ahorita está viviendo en Londres, y me recordó muchísimo a Rulfo. El documental es del 2015, y finalmente no deja de influir en nuestro contexto este gran escritor que aquí tuvimos. No va a ser fácil, porque a mí siempre Rulfo me causó muchos problemas. Se los digo sinceramente, si lo detestan, qué bien. Yo no lo entendía.
Me chocaba a la hora de oír hablar de Rulfo. ¿Qué demonios dice? Nunca lo entendía. ¿Sí? Hoy ahora, en las clases de la maestría o de la licenciatura, seguimos citando a Rulfo y apenas creo que empezamos a entenderlo. ¿Sí? Al menos en la escuela. No es nada fácil. ¿Sí? No es nada agradable. No nos podemos identificar con él tan fácilmente. Pero también, y al mismo tiempo, y ya con esto voy a empezar, si nos hemos de repente, tristemente, identificado identidad con el narcotráfico, ¿por qué demonios no podemos identificarnos con Rulfo? Si hay algo que nos tiene hechos pedazos, creo yo, es el narcotráfico. Y en Colombia lo saben, y aquí lo sabemos. Bueno, entonces, como les dije, me tocó bailar con la fea. Voy a leerles, espero que les guste. Es un ejercicio de palabra, es un ejercicio que duele. Siempre duele acercarse a Rulfo, pero vale la pena. Creo que al final vale la pena. Y Alicia y yo decidimos, porque la ponencia esta la hicimos entre los dos. Ella es muy simpática, que ahorita la vieron, pero no, en realidad también tiene su parte muy oscura. Y quiero ser la corresponsable de esto que van a ver, ¿ok? Bueno, o sea, no todo el mundo es así, jajaja, ¿ok? Entonces le pusimos a este asunto Vivir sin Rulfo. Va. Cuando Martin Heidegger piensa que nuestro vínculo con la realidad se sostiene principalmente por el decir, ese decir del cual estuvimos hablando ahorita, por el habla, por las representaciones verbales que creamos alrededor de las cosas, nuestro entorno se desmorona. Fíjense qué bonita cosa dice este hombre. Cito: no es tanto que primariamente veamos los objetos y las cosas, sino que antes que nada hablamos de ellas. Y esto me recuerda un montón a Rulfo, Más exactamente, hablamos no de lo que vemos, sino que al revés, vemos aquello de lo que se habla. Fin de cita. Sino que al revés, vemos aquello de lo que se habla. Extendiendo esta idea hasta el otro gran decir humano, la literatura, y concretamente hasta la obra rulfiana, la realidad, esa cosa que está ahí enfrente de nosotros, se nos escurre de los ojos, se convierte en amasijo de formas y extraños sonidos que nunca logramos aprender. Ni ciegos del todo, ni visionarios completos, vamos tanteando la realidad por intuiciones, decepciones y a veces, sin duda, por los asombros espontáneos. Rulfo pertenece a esta última categoría, nos entrega asombros. Pero la parte esta, yo primero les voy a hablar de todo lo feo de él, ¿ok? Sin embargo, si lo pensamos detenidamente, su obra al menos nos interpela de manera contradictoria. El universo de Rulfo no es de ninguna manera agradable. Pudiéramos incluso decir que para nuestros contemporáneos puntos de vista resulta insoportable, ajeno a cualquier ideal de vida. Yo les digo a mis alumnos, nadie quiere vivir como los personajes de Rulfo. Sorry, no, eso es asqueroso. Desde el tiempo en que su obra fue escrita, desde el tiempo que esta realidad fue narrada, nuestro México representado, el que está hecho de palabras, se encuentra hundido ordinariamente en la desesperanza. Ver a México, ver a través del filtro de la palabra rulfiana, no es detenerse simplemente en la nación postrevolucionaria. El tiempo que nos ofreció su obra no se quedó petrificado en los inicios del siglo XX y en la segunda mitad de ese siglo. El tiempo de Rulfo permaneció y permanece. En el dominio de la simbolización, que es sin duda el dominio de lo literario, la obra rulfiana afirmó y definió su época, registró sutil... O sea, Ahí está Rulfo. Registró, esto me encanta, registró sutilmente los efectos del poder político y lo tradujo en la vida cotidiana de sus elusivos y desconfiados personajes. Rulfo nos otorgó una identidad o una importante parte de ella. Su mirada hecha de palabras moldeó desde el occidente, y esto es lo trascendente de él, ¿sí?
Rulfo nos otorgó una identidad o una importante parte de ella. Su mirada hecha de palabras moldeó desde el occidente del país un espíritu que en un primer momento lo leímos regional. Pensábamos que se quedaba aquí. Después, con ese mismo devenir de los hechos que van tomando forma, lo leímos como una apuesta hacia la nación mexicana. Rulfo y México parecían ser uno mismo. Era posible que fuéramos así, como nos relató e imaginó en sus escritos. Hoy, por más extraño que nos parezca, su limitado espacio local se extendió. Sus palabras encontraron las suficientes rígidas estructuras sociales y humanas, las cuales permitieron la propagación y ampliación de su decir. Hoy decimos mucho, pero hablamos y comunicamos al mínimo. Los personajes de Rulfo hablan poco y no parecen comunicar. Y no paran de comunicar. Entre este exceso contemporáneo de ruido verbal y los largos silencios y mensajes casi telegráficos de Rulfo, se construye el presente mexicano y se anuncia un futuro más radical. Nuestro tiempo, el tiempo de ustedes, el de nosotros, permite una saturación inimaginable de puntos de vista. La posverdad nos circunda y admite una renovación de todas nuestras creencias y puntos referenciales. Los posibles son tomados en serio tanto como los hechos. Nuevas mitologías, nuevas tradiciones orales están tocando a la puerta de nuestro cotidiano devenir. Creo que sí. Entonces, si este orden de ideas se sostiene, una nueva pregunta resulta inminente. ¿No estaríamos mejor sin Rulfo? Me encanta la idea de pensar de vivir sin Rulfo. ¿Sí? Pero al final de cuentas, y aquí lo escribimos Alicia y yo, como un acto paradójico, hoy que lo celebramos, quizá deberíamos de pensar la manera de vivir sin él, sin su testimonio, sin su obra, si es que fuera posible. Voy a citarles una parte, probablemente una de las partes más idílicas de la obra de Rulfo. Cito: llanuras verdes, ver subir y bajar el horizonte con el viento que mueve las espigas, el rizar de la tarde con una lluvia de triples rizos, el color de la tierra, el olor de la alfalfa y del pan, un pueblo que huele a miel derramada. Y más adelante, no sentir otro sabor sino el del azar de los naranjos en la tibieza del tiempo. Es un mundo interconectado, idílico, en movimiento, armonioso, pues la mirada testigua, la piel empata al llenarse de sensaciones que la atraviesan. El impulso de lo natural lleva a los sentidos a colmarse o a desbordarse. No hay un límite aquí porque todo es una extensión de lo demás. La anterior cita es un ejemplo raro, escasa en el conjunto de su universo, y está limitada precisamente porque el acento literario se construye desde la noción de la caída, desde la fuera de la gracia, desde la penuria o la renuncia. En este caso, el paisaje ameno es ilusión, es recuerdo mediado de Doloritas a su hijo, Juan Preciado, que solo puede evocarlo por la palabra creación, antesala de la desgracia y el vacío del presente narrativo. Uno de los retos más importantes al estudiar la obra rulfiana es sumergirse en el concepto de ruptura, en el acto siempre perturbador de disociar. Este ejercicio